Lucho Díaz, Champions League y Superliga del fútbol colombiano. Lo que hay es fútbol en este miércoles. El popular Dilitan, ¿qué más? Ya estamos disfrutando de mucho fútbol hoy, desde el mediodía, falta todavía fútbol colombiano, hay un título en juego, pero enfoquémonos en lo primero, Champions League, que es esa Champions que siempre nos divierte tanto. Lucho Díaz jugó, fue titular 90 minutos en el triunfo 2-0 del Bayern Múnich frente al Unión Saint-Gilloise de Bélgica. Un partido que al principio se vio un poquito como medio estancado, se fueron 0-0 al entretiempo, entonces, pero poco a poco el Bayern Múnich lo fue sacando adelante y Luis Díaz jugó los 90 minutos, aunque tuvo un partido discreto, ¿no? Así como, bueno, primero bienvenidos a todos los oyentes de Entretiempo. Usted acaba de mencionarlo, es una jornada de Champions. De Champions. Pero bueno, no fue tan lúcida como nosotros esperábamos. Primero porque pues Bayern pasó por un partido bastante complejo, Flojito. Especialmente la primera parte. Sí. Luis Díaz borrado, pero borrado totalmente. No porque quisiera, sino porque el equipo estaba metido completamente atrás y así obviamente es muy complicado porque eso no solamente pasa en Colombia, también pasa en los otros países y en las competencias de más alto nivel. Obviamente jugar sin espacios es muy complicado, especialmente para estos equipos que están acostumbrados a tener ese roce con equipos de la misma categoría. Obviamente no es lo mismo enfrentar, por ejemplo, Manchester City, que también va a buscar el partido y es más fácil atacar esos espacios que quedan atrás. Pues este equipo se cerró por completo, Luis Díaz borrado, pero no solo Luis Díaz, Harry Kane, que pudo lucir en el segundo tiempo, en el primer pues también menos le iba a llegar la pelota. La verdad fue un partido complejo, que Kompany me parece que fue tranquilo, le dio el manejo a la segunda parte, también esperó la jugada con la que se pudiera abrir el marcador y después de que se abrió, ahí sí pues siguió de largo el Bayern, tanto que pudo haber anotado otro gol para que fuera goleada, pero pues Harry Kane falló desde los... Y Harry Kane se pudo haber llevado la pelota porque hizo doblete, pero pudo haber sido el triplete. Y de hecho, Lucho Díaz fue protagonista de una jugada que nosotros en la redacción de Gol Caracol quedamos sorprendidos porque fue una jugada muy rápida. La única de peligro que tuvo Luis Díaz se la pusieron allá filtrada por la banda. Lucho entró al área y vio entrando a Olise solo y le dijo: tome papá, hágalo. Se la puso a Olise, que estaba mano a mano con el arquero del Unión Saint-Gilloise, y la mandó por las nubes. Uy, o sea, sí, ese remate fue bastante insólito. Sí, porque ahí hubiera sido una asistencia de especialmente Luis Díaz. Porque Luis Díaz, bueno, primero para la estadística, porque Luis Díaz, bueno, en un partido discreto se hubiese llevado un premio importante, exactamente, pero también porque Luis Díaz ya lo estaba festejando así como todo el Allianz Arena, porque pues era un pase de la muerte, era más, ahí sí como dice la frase, era más difícil errarlo que hacerlo, y bueno, él demostró era más difícil errarlo que hacerlo. Entonces, y bueno, imagínese. Pero bueno, al final fue victoria para un Bayern Múnich que pues termina ganando y termina ya clasificando directamente a los octavos de final de la Champions League, sellando un cupo que pues obviamente ya era algo muy lógico después de haberle ganado un PSG, después de haber hecho unas 7 jornadas bastante interesantes, pues ya también pensando lo que va a ser la fase final. Corrijamos, era más difícil errarlo que hacerlo, porque la producción nos dijo, no se me compliquen ahí porque los que están errando son ustedes. Oiga, Lucho Díaz, sí, 90 minutos, eso sí, plena confianza de Vincent Kompany en él, y bueno, es un partido más, le tocará alistarse para la última fecha de la Champions, que será el próximo miércoles 28 de enero, visitando al PSV de Países Bajos, ese partido a las 3 de la tarde, miércoles 28 de enero, será el último partido de la fase Liga. Listo, ya hablamos de Lucho Díaz, que no hizo mucho, hablamos que pudo haber hecho una asistencia, hablemos de los resultados de la jornada, Dylan. Varios resultados importantes, algunas goleadas, otros que de pronto sorprendieron. A primera hora, si quieres yo empiezo con los de primera hora, que fueron más o menos como al mediodía en Colombia. El primero que tenemos que decir es que, espere porque se me perdió, ¿sí? Ya, acá. El Galatasaray con Davinson Sánchez en la cancha, el colombiano empató 1-1 en Turquía, en Estambul, contra el Atlético de Madrid. Un resultado bueno contra un equipo complicado como el Atlético de Madrid. Y luego la noticia también, ahí vemos a Davinson Sánchez en acción en el partido de hoy de la Champions League. Y en el otro partido hubo protagonista de un colombiano, Camilo Durán, que se fue de doblete, y el Karabakh venció 3-2 al Eintracht Frankfurt. Ahí lo podemos ver el hombre en de la pantalla. jornada, el colombiano de la jornada, le cedo la palabra para que usted hable del gran Camilo Durán. Un jugador que de pronto no está muy en el radar, pero a lo largo de esta Champions League, pues ha hecho un papel protagónico, porque le marcó. Vea, podemos ver ahí una de las piezas de Gol Caracol, porque marcó el doblete y obviamente es un
hito importante no solamente para él, sino también para el fútbol colombiano. También es importante destacar que le ha anotado a Benfica, ha jugado contra equipos. Al Ajax también le marcó. Exactamente, o sea, creo que ha tenido la vara supremamente Sí, de alta hecho. porque ha enfrentado equipos de alto nivel y bueno, y tiene vivo al Sí. equipo, tiene equipo. De hecho, le tiene un dato. Ahorita estaba mirando y lleva 15 partidos en la liga donde juega y tiene un gol. Y en la Champions tiene 7 partidos y tiene 4 goles. Una locura que ahorita profundizaremos más en ese tema de Camilo Durán porque obviamente que un colombiano haga un doblete en Champions no es todos los días, no es todas las semanas. Entonces ahorita tenemos unos datos muy buenos de eso. Ahorita ya iremos con eso. Pero lo que usted dice, lo de Camilo Durán liderando el triunfo del Karabakh frente al Eintracht Ahora, Frankfurt. bastante curioso el tema, ¿no? Sí. Parece que dice, no, yo en la liga juego a media máquina, en Champions League A a full. Y vea, hoy con doblete Eso es lo que habla. y casi que acercando a su equipo, pues por lo menos a los playoffs del certamen Así es. continental, que pues es bien importante. Seguimos hablando, el Liverpool goleó 3-0 al Marsella en Francia, un golazo de Dominic Szoboszlai por debajo de la barrera. ¿Ya empezó a dejar de extrañar a Luis Díaz? Ya empezó a dejar de extrañar un poco, aunque el Marsella no es tan bueno, pero bueno, no le bajemos la caña tan así. El Newcastle venció 3-0 al PSV, un partido muy tranquilo frente al próximo rival de Lucho Díaz, que es el PSV en la última jornada de la fase Liga. El Barcelona pasó algunos problemas, pero al final terminó ganándole 4-2 al Slavia Praga. Le digo a usted para que siga los últimos Claro, 4. vea, aquí en la pantalla también pueden todos aquí observar todos los resultados de la jornada. Juventus 2-0 Benfica. Sin Richard Ríos, ¿no? Sin Richard Ríos primero porque pues solamente estaba lesionado. Quien sí estuvo fue Cabal. Sí. Pues con Juventus evidentemente no teniendo los minutos que todos Claro. esperamos, pero pues hay que entender que también viene de una recuperación física y demás. Sin embargo, por Benfica yo creo que la foto que se llevó todos los reflectores fue la de Mourinho, con cara de muy pocos amigos. The Listo. Special One, sí señor. Chelsea 1-0 Pafos. Bueno, sufrió un poco No. el club Blue Gol del Niño Moy. porque bueno, sobre el papel a Pafos y No, en pero ahí territorio verá. londinense Ah. habría que pasarle por encima, pero pues usted sabe que está Sí, la sí, Champions sí, League. señor. Bueno, ya saben, Bayern Múnich venció 2-0 a Unión Saint-Gilloise. Y ese último Y- partido fue muy bueno. Exacto, y Atalanta perdió 3-2 contra Athletic Bilbao en condición de local. Bueno, partidos muy buenos. Volverá a la Champions el miércoles 28 de enero. Obviamente hay mucho por resolver acá. Recordemos que los 8 primeros clasifican directamente a la siguiente fase y luego del puesto 9 al 24 juegan ahí como unos repechajes que para obviamente después clasificar la siguiente ronda. Oiga, metámonos en lo que queríamos hablar. Ya hablamos de estos 2 primeros temas. Empezamos con este tercer tema que es los colombianos en Champions cuando han metido doblete. Esto es algo que no se ve todos los días. Yo creo que es algo que hay que destacar, que nuestros jugadores colombianos brillen en el campeonato más importante de Europa y si yo le digo a nivel de clubes, Sí, el más más importante importante que del es la mundial. Champions League y que viene esta semana ya importante, ¿no? Porque ayer Luis Javier Suárez marcó doblete para darle la victoria 2-1 al Sporting frente al PSG, el actual campeón de la Champions League, o mejor dicho, una noche espectacular de Luis Javier Suárez. En esta misma edición de la Champions, Lucho Díaz contra el PSG también. Le dio la victoria al Bayern Múnich en ese recordado partido en el que Achraf Hakimi salió lesionado por una patada de Lucho Díaz. Ahí vemos, doblete de Luis Díaz versus el PSG, 4 de noviembre del 2025, una actuación impresionante de Luis Díaz, ¿no? Yo creo que eso es lo que podemos hablar de esta temporada, ¿no? Luis Díaz, doblete contra el PSG, Luis Javier Suárez, doblete contra el PSG y hoy Contra el Camilo Durán, PSG. vea, Sí, claro. ahí vemos, doblete de Luis Javier Suárez versus PSG, está recién sacadito del horno, Está papá, recién 20 de sacadito enero del del horno. 2026. Y ahora, el de hoy, ¿no? Camilo Durán, doblete versus el Eintracht Frankfurt, 21 de enero del 2026. Sin embargo, ya que vamos a hablar de estadísticas y vamos con los datos. Vamos con los datos, a ver. con los datos. Vea que dentro, con los goles de Luis Javier Suárez y Sí. también de Durán, pues da la data de revisar cuántos colombianos han marcado dos ¿La o más tiene, la goles, tiene? claramente Uy, sí, Dylan. 2 o más goles en un partido de Champions. Y tírala. adivine, el primero fue Faustino El Asprilla, Asprilla, el vea. Tino Asprilla. El 17 de septiembre de Newcastle, 1997 Barcelona. contra el Barcelona. Creo que sepa, vea, aquí lo podemos ver. Triple. Y una fotografía de dicho partido. Qué buena camiseta, ¿no? Qué buena camiseta. Las retros siempre serán las Esas mejores. camisetas son muy Bueno, muy ahora, él bonitas. fue el pionero, pero vea, después sigue Cha Martínez. Ah, vea. ¿Quién Ese es lo amigo diría? suyo, ¿no? Sí, bastante. Qué Somos grande. todos bastante cercanos. Muy bien, muy bien. Un buen tipo, ¿no? 30 de septiembre de 2014 contra el Shakhtar Donetsk anotó por duplicado. Ese partido ve que curioso
porque él ingresa casi que faltando 10 minutos para el final del partido. Ok. Va perdiendo 2-0 y en 5 minutos más el alargue empata el partido él solo. Uno de penalti y otro pues ahí, vea cómo lo vemos, en su mejor faceta de goleador. Qué jugador. Pero vea que otro de los jugadores que también tiene ese síndrome y que fue también selección Colombia para esos tiempos, pero ya en 2014 de la Copa del Mundo, Adrián Ramos. Vea, Y, el Tico ya nos está haciendo claro, hincha de la, ídolo, los hinchas de la América, pero sí, obviamente se es más, llenan de orgullo por Adrián ídolo Ramos. escarlata, ídolo escarlata. Sí, claro. Con el Doblete. Borussia Dortmund Ya. en un partido el 1 de octubre de 2014 frente al Anderlecht en condición de visitante. Oiga, vea, antes de que siga, algo muy curioso, puede ser que Sí, es sí, cosa sí, mía. Lo de Jackson fue en septiembre de 2014 y esto de Adrián Sí, fue octubre. Vea que pasa muy seguido. Ahorita pasó Luis Javier Suárez, ahorita por ayer ejemplo, Luis y Díaz, Camilo Durán. Luis Díaz en noviembre, En noviembre. pasa en diciembre ahí cerquita y en Bueno, enero también Luis bien. Javier. Qué bueno que los colombianos sean protagonistas y estén dando de qué ¿Tiene hablar más? para bien. Claramente A sí, ver. vea. Felipe Pardo, lo tienen dentro del radar. Y Pepardo. El 12 de septiembre de 2017, lamentablemente no le alcanzó para ganar porque perdieron frente al Sporting Lisboa en condición de local 3-2, pero sobre el final anotó 2 goles, pues con los que alimentó esa ilusión del hincha para ver si alcanzaban a empatar en territorio griego. Sin embargo, pues bueno, se queda con el registro que también es importante. Véase doblete de Radamel Falcao García. Aquí papá, vamos el Tigre. acercándonos a unos partidos que todos El Tigre. conocemos muy bien. Frente al CSKA de Moscú. ¿Recuerda esa tan importante y destacada campaña del Mónaco que por Sí. poco termina siendo En la que campeón también en la que Champions? jugaron al Manchester City. mano a mano Exactamente, y toda esa pero, misma. pero en fase de grupos, el 2 de noviembre de 2016, pues Falcao le anotó 2 goles al CSKA de Moscú. Y Qué le cuento grande que el el Tigre. segundo gol, pepazo. una total, sí le iba a decir una pepa. Una pepa, completa, dígalo, que aquí completa. estamos en confianza. Tiene una técnica gigante, o sea, en serio, verdad. es un futbolista total. Y vea, y usted habla del Manchester City y el próximo doblete de un colombiano en Champions League justamente fue solo unos meses después, 21 de febrero de 2017, y yo creo que con la imagen, a ver, ¿ustedes qué opinan? Aquí me gustaría interactuar un poco con toda la gente que está conectada con nosotros, porque yo creo que la imagen lo dice absolutamente todo. Willy Caballero arrojado en el piso, la defensa del City mirándose todos entre sí. Este gol es el tan famoso balón que pica, En el que pica, sí. por encima. En ese partido anotó 2 y pudo haber anotado un triplete y se Sí. pudo haber llevado la pelota si no hubiese fallado la pena máxima. Sin embargo, pues en ese partido que terminó 5-3, teniendo en cuenta que a pesar de que perdieron 3 pero ganaron 3-1 en Mónaco, pues clasificaron a la siguiente ronda de Champions League con un Falcao como protagonista que dejó a los ciudadanos con las ganas en su propia casa, ¿no? No, y vea, y hoy en día, imagínense, estamos viendo 2 dobletes de Falcao en Champions. Seguidos. Y hoy en día lo tenemos en el fútbol colombiano, volvió a Millonarios. Yo creo que, a ver, yo sé que de cierta manera no es el mismo Falcao de ese año. Exactamente. Pero tener un jugador que le hizo esos goles a nivel internacional es espectacular. Y un Mónaco que también tenía a Kylian Mbappé. Entonces, que Falcao pudiera relucir ahí también a la misma par o a la par de que estuviera Mbappé, pues hombre, Ahora, eso es creo impresionante. que ese fue su regreso de Prime. Sí. Porque teniendo Sí, en cuenta sí. que Bien después de 2014, sus fallidos pasos por Manchester United, Sí. por Chelsea, donde no pudo consolidarse, donde el nivel de confianza yo creo que era muy malo, venía una lesión gravísima, se quedó sin el Mundial tan añorado, siendo figura en esa clasificatoria a 2014, y bueno, ahí volvió a retomar el nivel y volvió a ser figura, y de qué manera, ¿no? Sin duda alguna. ¿Y de ¿Tiene qué más? manera? Vea, uno que no es tan querido, pero yo por muchos, ¿Por pero qué? me parece que su carrera A ver. es muy infravalorada porque en territorio europeo ha sabido brillar de ¿De gran quién manera. estamos hablando, Estamos Hilita? hablando de Duván Zapata, Ah, mira, que le el Toro. anotó un doblete al Ajax para rescatar el 27 de octubre de 2020 a pues un punto en condición de local Ok. porque estaban 2-0 abajo y Ok. apareció el hombre, marcó 2 goles, rescató un empate, al final fue 2-2. Vea, eso es 2020, eso ya casi esto por pandemia. Sí, literal. en, por época pandemia. en época de pandemia. Y vea, y usted mira la fotografía del arquero, no es cualquier. Onana, claro. Exactamente, André cuando se Onana. encontraba en aquel Ajax, pues que era muy famoso. ¿Qué más nos falta? Bueno, Luis Díaz, Ya los Luis Javier los Suárez actuales. y sí, esos son Que los ya actuales. a esta lista Ahora, que dijimos se suman los de esta temporada, que son el doblete de Luis Díaz frente al Paris Saint-Germain,
el doblete de Luis Javier Suárez frente al Paris Saint-Germain y el doblete hoy de Camilo Durán frente al Eintracht Frankfurt. Yo creo que ahora que la gente opina, a ver si de pronto se nos escapó alguno, ¿no? Si de pronto se nos escapó alguno, si de pronto Y alguno... preguntemos, uy, venga, ¿será que alguno de estos va a volver a repetir esta temporada? ¿Usted cree que sí? Sí, claro, Yo Luis creo que Díaz, Lucho se Luis mandó Díaz, otro Luis doblete Díaz, en Luis esta Díaz. Ahora, Champions. ambos Luchos. Yo veo a Luis Javier Uy, Suárez sí, está jugando muy dulce de cara al gol y le voy a replantear la pregunta que le puse A a ver. Sebastián en un programa pasado y es, ¿usted cree que Luis Javier Suárez debe ser el delantero titular para la selección colombiana en la Copa del Mundo 2026? Tenemos a John Córdoba, está John Jader Durán, incluso sonó nuevamente Falcao García porque Falcao es No, Falcao pero y no el creo. nivel es otra cosa, O sea, ¿quiere que se le responda ya? pero sí, claro. Es que usted sabe que yo tengo una debilidad por John Córdoba. Eso Sí, sonó exacto. raro, pero tengo una debilidad por John Córdoba. Pero yo creo que el tema, yo creo que Luis Javier, y además con el doblete que le vi Y al ayer, PSG. espectacular, entró a la historia. Al PSG. Entró a la historia. Actual al campeón de la Champions. Entonces yo creo que eso está bien. Venga, con esto dejamos listo e informado a la gente Sí, de los claro. dobletes de los colombianos en Champions, que estas son vainas históricas que no pasan todos los días y que que obviamente es nos, muy nos llenan de emocionante, orgullo. Nos llenan de exactamente. orgullo. Oiga, Elitan, ¿qué más nos falta de Champions? O yo creo que ya hablamos de fútbol colombiano. Yo creo que ya vamos a hacer una antesala. Se va ahorita para el estadio, ¿no? Sí, exactamente. Ish. Una antesala porque ahorita en Gol Caracol vamos a tener todo el cubrimiento exclusivo de lo que será una edición más de Sí, señor. de la Superliga del fútbol colombiano. Bueno, 7:30 de la noche rodará la 7:30 pelota en el de la estadio noche. Nemesio Camacho El Campín, se espera lleno completo, obviamente los hinchas cardenales cierran de local luego de ese 1-1 en la ida, ¿no? El estadio Metropolitano. Goles de Teo Rodallega. Gutiérrez y Rodallega, ¿no? Teo Gutiérrez no puede jugar, ¿no? No, sale expulsado. Sale expulsado. Lo más probable es que sea el titular Guillermo Paiva y en caso de que de pronto la cosa se complique o incluso ojalá no, posible lesión o problemas físicos, Sí. pues yo creo que ahí Luis Fernando Muriel será quien ingrese, pero no lo veo como titular primero porque el entrenador lo dijo en rueda de prensa pasada, Sí. que está pasado de kilos, que físicamente no está a tope, pero pues obviamente no tienen más opciones porque Carlos Vaca está recuperándose de la lesión y Teófilo está expulsado. Claro, sí es. Oiga, ¿tiene alguna nómina titular posible de Santa Fe? Yo creo que Santa Fe repetiría justamente la misma, y se la voy a decir en Ok, este preciso a momento. ver. Ahora, de pronto el único cambio Sí. que habría sí sería el de Edwin Mosquera, el Chirra. ¿El Chirria? El Chirra. ¿Se lo pone titular? Yo creo que, no sé, repeto sí, porque primero lo pidió. Yo respeto la decisión. Yo respeto la decisión. Primero sí, segundo, creo que en extremo Santa Fe no tiene amplia Ok, variedad para ok, escoger. está bien. Y lo tercero es que el jugador que venía de Once Caldas, Sí. en el primer partido, pese a hacer un gol en fuera de un lugar que pues al final terminó siendo anulado, creo que no ha generado esa total convicción para el Sí. entrenador uruguayo, pues respecto pues a ser titular. Ahora, vemos que eres un jugador más encarador, de pronto. Ah, pues ahí verá ahora, muchísimo. y llega a reemplazar una posición que es la de Jano Es que, Santiago Mosquera, claro. que no es fácil, porque no es fácil. Oiga, venga, yo le voy dando la que dicen que supuestamente puede ser la del Junior. En el arco estaría Mauro Silveira. El Junior tiene varias bajas Sí. para ese partido. En la central podría estar Jermaine Peña con Daniel Rivera. Por la banda estaría Jomer Guerrero y Jason Suárez. Volante estarían Guillermo Celis, Juan David Ríos y posiblemente Jimmy Chará. Y más adelante podrían estar Luis Muriel, de pronto puede ser titular, o si no estaría Paiva. Y obviamente por las bandas ahí podría aparecer Cristian Barrios y Brian Castrillón, o de pronto puede sorprender con Joel Canchimbo. Esa sería de pronto la nómina titular del profesor Alfredo Arias para el partido de hoy. En el arco, yo creo que iría Andrés Mosquera Mosquera Marmolejo, Marmolejo, eso está pese a clarísimo. que, claro, ahora, Weimar Asprilla lo hizo muy bien, ¿sabes? Sí. Weimar Asprilla lo hizo muy bien, Pero Marmolejo es Marmolejo. pero Marmolejo es Marmolejo. Obviamente en defensa iría Elibelton Palacios, jugador que fue un poco criticado porque Sí. le achacaron el gol. Es que vea, la vez pasada fue Marmolejo, Oliverton Exactamente. Palacios, Olivera, Olivera, sí, la de Escarpeta, siempre. Y es con Mafla, ¿no? Mafla que viene a anotar gol contra Sí, Águilas está muy Doradas. bien, Ahora está en el muy centro bien. del campo obviamente va Daniel Torres, Sí. va Gilmar Velázquez. Sí. Quién sabe si de pronto se anima por Johan Torres Johan y Torres. demás. Sí, es pero que yo todo creo es que mucha incógnita. podría ir. Pero ya ahí. casi en media horita ya sabemos la titular. Sí, exactamente. En la zona de ataque obviamente yo creo que es muy claro Hugo Rodallega, Omar Frasica y de pronto en el otro ¿Sorprenden con costado Chirra? podría ser Chirra. Bueno. Ahora, habrá que ver qué depara este partido. Ambos entrenadores tienen la convicción y el objetivo principal de salir campeones.
es un título oficial y bueno, pues vamos a ver Oiga, quién. nos quedan pocos segundos. Resultado para hoy. 1-0 gana Santa Fe. Listo. Yo por llevar la contraria, 1-0 gana Junior. Bueno, Dilita, gracias por todo, juicioso. Nos vemos a la gente. Chao, pues.